El desbordamiento del río Milagro dejó el 90% del cantón bajo el agua, según el Cuerpo de Bomberos. Las clases y la atención en el IES fueron suspendidas. 700 familias han sido evacuadas. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos responsabiliza a las prefecturas por las graves inundaciones en la costa, mientras 3 autoridades provinciales aseguran que se han ejecutado planes de contingencia. El gobierno de Colombia puso en vigencia el arancel del 30% para productos ecuatorianos. La decisión equipara la sobretasa que impuso Ecuador a lo que compra de Colombia. El municipio de Quito también demandará las reformas al COOTAD ante la Corte Constitucional. Es la tercera acción contra la normativa a 4 días de su aprobación. La Judicatura vuelve a desmarcarse de la administración de Mario Godoy. El Pleno destituyó a 2 jueces anticorrupción, contradiciendo un informe de la administración anterior que pedía no sancionarlos. 4 muertos y 9 heridos por explosión en una vivienda del cantón Antonio Ante en Imbabura. La casa servía para almacenar explosivos, según la policía. La FIFA está preocupada por los partidos del Mundial de Fútbol que se jugarán en Guadalajara en junio. El organismo del fútbol pidió un informe al gobierno mexicano sobre la situación en el estado de Jalisco, luego de los ataques terroristas por la muerte de alias Menchó. Las ciudades de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut se mantienen en emergencia debido a la poderosa nevada que dejó varias calles con 90 centímetros de nieve acumulada. Las actividades se retoman poco a poco. La situación se agrava en algunas localidades del país tras las fuertes lluvias. Nuestros equipos periodísticos recorren distintos puntos vulnerables a las inundaciones, pero en este contexto, además, gobierno y prefecturas entran en una nueva disputa por las obras de mitigación de riesgos. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar. Estamos en vivo también por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Milagro bajo el agua. Según el municipio del Cantón Milagro, el 70% del territorio está bajo el agua. Sin embargo, el Cuerpo de Bomberos eleva la cifra al 90%. Ya se registran al menos 20.000 familias afectadas por las intensas precipitaciones y el desbordamiento del río. Por eso ahora nos vamos a enlazar en vivo con nuestra compañera Estefanía Arias. Ella se encuentra en ese punto de la provincia del Guayas. Estefanía, buenas noches. Cuéntanos, ¿ha bajado un poco el nivel del agua? Juan Carlos, amigos, ni 1 centímetro. Nosotros llegamos a este cantón cerca de las 10 de la mañana y prácticamente el agua está igual de alta. En algunas zonas, solo aquí, mira tú las personas, esta ya es la parte de la salida de San Miguel, una de las zonas más afectadas, que son varios barrios, San Miguel 1, San Miguel 2, San Miguel 3. Pero si nos vamos hasta el fondo, el agua llega prácticamente al cuello. Amigo, usted viene de hecho del fondo y me dice que tampoco hay luz. ¿Y el agua para dónde le llega? No hay luz adentro, no hay luz. Ahorita mi hermana me llama que lleve vela y no hay energía. Pero ya cortaron la luz. Pues ayer salimos con mi mamá todo y allá tengo los animales, pero ya no se puede porque le dijimos a un bote eso que nos lleve, pero ya mañana dice, ahorita no quieren ya ir y agua está al cuello y las cosas todas están dañadas al fondo ya, pues ya no... Es lamentable lo que estas personas están viviendo acá en el Cantón Milagro. Ya lo adelantabas tú, Juan Carlos, son unas 20.000 personas, familias, según el municipio, las que están afectadas. Y aquí el amigo nos comentaba, le están pidiendo ayuda a los botes. Ellos se refieren tanto a los botes de los bomberos que desde muy temprano estuvieron evacuando a las familias. Son unas 700 familias las que están evacuando. Pero a esta ayuda, a este rescate, se han unido otras entidades como la Comisión de Tránsito, como Cruz Roja, como Gestión de Riesgos, sí, como lo escuchan, hasta la Comisión de Tránsito está ayudando y creó en este punto precisamente, que es el ingreso a la zona de San Miguel, un punto de rescate hasta donde han llegado los botes con las familias. Aquí está el coronel, él nos va a dar un poco más de detalles. Han tenido ustedes que ser parte de los equipos de rescate. Coronel, buenas noches. Buenas noches, coronel Ronald Jacome, de la Comisión de Tránsito del Ecuador, con la Unidad de Rescate y Emergencias Médicas.
Hemos estado aquí trabajando con los compañeros de la Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos de Simón Bolívar, varias instituciones, estamos ayudando a los compañeros de Milagro. Han sacado hasta mujeres embarazadas que han tenido que ir de urgencia a un hospital. Sí, Comisión de Tránsito del Ecuador ha sacado 15 personas, entre ellas 2 mujeres embarazadas, la cual la trasladamos al hospital del Seguro. Del Seguro, porque el hospital, el de aquí, el del IES, no hay atención o están simplemente recibiendo a personas con emergencia. Eso desconozco, pero la llevamos hacia el punto. Lo que nos han adelantado ya desde muy temprano en un comunicado del hospital del IES de Milagro es que las citas ya fueron canceladas. Quienes tenían cita fueron canceladas y aquellas cirugías fueron reprogramadas. Hay otro tipo de atenciones, pero nosotros hemos tomado el pulso aquí, cómo ha sido la situación en el Cantón Milagro y preparamos el siguiente informe. Adelante. Son las calles de Milagro convertidas en río. Este cantón fue declarado en alerta roja. Zonas como San Miguel 1 y San Miguel 2 son las más críticas. Sus habitantes caminan con el agua hasta el pecho. Y ahí hay niños pequeños, hay mayores. Al lado de mi casa hay un señor inválido. Está sin comer, sin nada. Las inundaciones comenzaron desde las 2 de la mañana. Ya con la luz del día quedó en evidencia la magnitud de los daños. Hasta vehículos de la policía quedaron atrapados bajo el agua. Las personas empezaron a evacuar. Salían con niños en brazos, con sus mascotas, con sus pertenencias en bolsos y fundas. Algunos buscaban una moto o camión que los sacara de ahí. Otros fueron evacuados por botes del Cuerpo de Bomberos porque aquí el agua sobrepasaba el 1,80 m de altura. Todo muebles, refrigeradora, la cocina, todo está mojado. ¿Hubo algún plan preinvernal? Ninguno. El municipio confirmó que 20.000 personas están afectadas. Estamos en actividades de búsqueda y rescate y de evacuación, sacando a las familias que quieren salir y de la misma forma llevando hidratación, alimentación a la gente que no quiere salir y que lo necesita. La corriente arrastró todo tipo de objetos, desde basura hasta muebles y colchones, lo que taponó zanjas y alcantarillas. Ya tenemos 4 años consecutivos que tenemos este problema. Nos ayuda, mire, ahorita hay personas de adultos mayores que no pueden salir a comprar su comida. No tenemos medicina, hay niños enfermos con gripe, con tos, con alergia a la piel. Las clases en este cantón fueron suspendidas. Las escuelas están llenas de agua. Llegar al hospital del IES era imposible. Autoridades suspendieron la atención en consulta externa y reprogramaron cirugías. Solo el área de emergencias, quirófanos y hospitalización estaban habilitados. Una camioneta del Cuerpo de Bomberos trasladaba a los pacientes. Aquí mi bebé tiene 3 días ya con fiebre, escalofrío, dolor de cabeza, vómito. Otras zonas afectadas son Nuevo Milagro, Bellavista, Unidas y el casco central del cantón. Por ahora, el municipio ya habilitó un albergue en el Colegio 17 de septiembre, que tiene espacio para unas 450 familias afectadas. Estefanía, tal vez hubo un plan de riesgo, se socializó con los habitantes del Cantón Milagro sobre la posibilidad de una inundación de esta magnitud por parte de la prefectura o tal vez de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Lamentablemente no, Juan Carlos. Hemos hablado con los mismos habitantes de estas zonas afectadas, de estos barrios de San Miguel 1, San Miguel 2, y dicen que ni siquiera hubo un plan preinvernal, ni siquiera vieron una limpieza de alcantarilla, y ya vemos cuáles son las consecuencias, más allá de que el río, obviamente el río Milagro y el estero San Miguel se hayan desbordado. Mira, este es el ingreso a la zona San Miguel. Y aquí hay un centro de diálisis, un problema para los pacientes llegar a esta zona. Y a unas 3 cuadras está el hospital del IES, que mencionábamos que la atención por ahora pues está limitada solo para ciertas áreas. Y vemos cómo los niños, cómo los adultos mayores están ingresando a sus casas, porque nos decían las autoridades fuera de cámara que algunos no quieren evacuar. Claro, el temor de que se les roben las cosas, de que pierdan sus casas o que obviamente pierdan todas sus pertenencias ya de lo que ya han perdido hasta ahora: colchones, refrigeradoras, muebles, electrodomésticos. Juan Carlos, tú tienes otra consulta, te escucho. Sí, precisamente, Estefanía, ahora que mencionas esta situación de las personas que, bueno, varios de ellos no quieren abandonar sus viviendas por razones de seguridad, se han habilitado albergues donde están siendo trasladadas las familias que prácticamente lo han perdido todo o ya no pueden regresar a sus viviendas por razones de riesgo.
Sí, por ahora lo que nos ha indicado el municipio de Milagro es que se ha habilitado un albergue, esto es en el colegio 17 de septiembre, para unas 450 familias, que ellos esperan que esa cifra no aumente ni tampoco pues lleguen a ocuparse todo este espacio, pero considerando lo que ya nos adelantaban los bomberos de que por lo menos unas 700 familias serán evacuadas, pues hay que ver si este albergue o este único albergue pues ya se llena. Y mira tú, el dron de Televistazo que está en este momento en vivo puede captar y ha captado durante todo el día la magnitud de la emergencia, el por qué el Cantón Milagro está en alerta roja. Amigo, usted viene de allá al fondo, la cosa está difícil por allá. Así es, amiga, el agua de aquí. ¿Sus cosas las perdió? Digamos, no, fue a visitar a mi mamá a verla porque ella vive aquí. Lo que pasa es que la vine a sacar, pero no quiere salir porque todavía no tiene mucha agua ya en la casa. Tiene un poquito nomás, entonces no ha querido dejar la casa sola porque en las horas de madrugada hay muchos ladrones. Entonces se meten y se roban las cosas. Gracias, amigos. Es lo que ya les decíamos. Algunos no quieren evacuar por temor. Pero si ven al fondo, hay una camioneta con estas sirenas. Son los bomberos los que siguen trabajando también con sus 6 botes, evacuando a quienes quieran salir, por supuesto, ya sea a la casa de algún familiar, a permanecer ahí hasta que el agua baje, o al albergue que ha habilitado el municipio de Milagro. Que, por cierto, nos adelantaban las autoridades, no creen que el agua baje por lo menos hasta el viernes. Ecoavisa, por supuesto, al pie de la noticia y seguiremos tomando el pulso a estas afectaciones por el invierno. Sí, Estefanía, vamos a seguir muy pendientes de la información que vayas recabando en los próximos minutos y en las próximas horas tras esta inundación de gran magnitud en el Cantón Milagro, en la provincia del Guayas. Amigos, ahora vamos a revisar qué pasa también en otros puntos del país. Invierno. Golpe a 6 provincias. La temporada invernal vuelve a poner a prueba Cotopaxi y los ríos. En La Maná el agua cubrió las calles de 12 barrios tras aguaceros que duraron 3 horas. Y en Babahoyo un vendaval desprendió techos y derribó postes. Sandy Espinosa con las imágenes. En Cotopaxi, una lluvia de 3 horas marcó la noche en el cantón La Maná. El agua se acumuló con rapidez y alcanzó hasta 30 centímetros en 12 barrios del centro y sur. El río Pujilí se salió de su cauce y también lo hicieron 3 esteros. En medio del agua acumulada, algunos habitantes utilizaron boyas para desplazarse por las calles inundadas. La emergencia movilizó a 20 brigadistas del Cuerpo de Bomberos, que atendieron además 2 siniestros de tránsito ocasionados por la baja visibilidad. En la provincia de Los Ríos, un vendaval golpeó a Babahoyo y desprendió los techos de zinc de 17 viviendas en la parroquia El Salto. Las estructuras de caña y madera quedaron al descubierto. La lluvia mojó enseres y dañó electrodomésticos. Lo que más pudimos fue simplemente poner lo que es plástico en todas las casas con unas piedras, porque también había harta tempestad. En otros sectores hubo afectaciones en paredes. Según la unidad de riesgos del municipio, varios árboles cayeron durante la tormenta. En la vía Montalvo-Babahoyo, 15 postes de tendido eléctrico colapsaron y dejaron sin servicio a varias comunidades. Técnicos de la Corporación Nacional de Electricidad trabajan en el sitio para restablecer el suministro. Santa Rosa enfrenta una emergencia invernal que golpea su conectividad y su producción. Tras horas de lluvias intensas, los ríos se desbordaron, dejaron zonas anegadas y comprometieron el principal acceso a esa localidad, mientras crece la preocupación en el sector bananero, por supuesto. Fabricio Lapo recorrió las zonas más afectadas. El COE cantonal de Santa Rosa en la provincia de El Oro declaró la emergencia luego de 9 horas de lluvia intensa que desbordaron los ríos Carne Amarga y Buenavista y dejaron varios sectores anegados. El principal acceso a la ciudad opera a medias. Las bases del puente sobre el río Santa Rosa quedaron comprometidas. En el centro de la estructura se abrió un hundimiento y por ahora la circulación se redujo a un solo carril. Por este viaducto levantado hace 60 años transitaban cerca de 3.000 vehículos cada día.
y es el único acceso para unos 15.000 habitantes de las parroquias Nueva Santa Rosa y Bella María, territorios cuya economía gira en torno a la agricultura, la minería y el turismo. No solamente es el puente, porque si ustedes pueden ver, aquí hay que tener una protección del lado del puente. Este proyecto va con muros de gaviones. En el sector El Pital, el río Buenavista rompió 50 metros del muro de contención e inundó 120 hectáreas de banano. La fuerza del caudal tumbó las plantas y dejó en el suelo los racimos que debían ser procesados esta semana. La preocupación crece porque el lago avanza y se encuentra a apenas 100 metros de la parroquia urbana Nuevo Santa Rosa, donde residen cerca de 10.000 personas. Maquinaria de la prefectura, del municipio y de la empresa privada intervienen para reforzar los muros de contención. En esa zona más de 12 kilómetros, pero en general hemos intervenido con más de 200 kilómetros de limpieza de canales, de ampliaciones y cajas hidráulicas de los ríos. El escenario también enciende alertas en el sector productivo. La finca bananera donde se detectó la plaga Fusarium está a 5 kilómetros del punto de desbordamiento. Por ahora las lluvias persisten en Santa Rosa y las autoridades mantienen el monitoreo. Y la crecida del río Rircay provocó el colapso de un puente en el cantón Santa Isabel en Azuay, mientras que en Girón 350 familias están incomunicadas tras el desbordamiento de quebradas. Los detalles con Luis Alfredo Zúñiga. Las fuertes precipitaciones hicieron crecer el río Rircay hasta sacarlo de su cauce. La corriente socavó la estructura y el puente del sector Zulupali en el cantón Santa Isabel, provincia de Azuay, terminó colapsado. La estructura que conectaba a cerca de 5.000 familias de 10 comunidades quedó inhabilitada. Sus bases de 12 metros de longitud permanecen expuestas sobre el lecho del río como testimonio de la fuerza del agua. Por esta vía circulaban a diario unos 1.500 vehículos. Era la ruta de salida de productos agrícolas como yuca, verde, pimiento, limón y otras frutas que ahora enfrentan dificultades para llegar a los mercados. Porque nos quedamos sin trabajo, o sea, no tenemos un paso para poder ir a trabajar. La gente también que saca sus productos ya se les hace más lejos, sí, el costo sería más. Ni el uno ni el otro nos da soluciones. Y aquí se lleva más o menos 18 años ya con este problema. Todos los años el mismo sufrimiento. El invierno también golpea al sector de Rircay, en el cantón Girón. 3 comunidades donde habitan alrededor de 350 familias permanecen incomunicadas por el desbordamiento de la quebrada Caledonia. El lodo y los escombros cerraron el paso. Maquinaria del municipio de Girón y de la prefectura de Azuay trabaja en el retiro del material, mientras los habitantes deben caminar cerca de 45 minutos para llegar a Pichanilla. Acá lo que tenemos el producto es de frutas, bananos, todas esas cosas. Y se nos ha dificultado por mucho tiempo poder sacar y vender nuestros productos. Se nos están dañando completamente porque no hay la facilidad de poder salir. En la vía Cuenca Girón Pasaje también se reportan varios deslizamientos entre los kilómetros 47 y 52. Maquinaria del Ministerio de Infraestructura y Transporte interviene para retirar el material acumulado sobre la calzada. Y ahora les contamos que en el estado de emergencia está vigente en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut debido a la tormenta invernal que azota el noroeste de Estados Unidos desde el domingo, dejando a casi 400.000 hogares sin electricidad. Lo peor ya pasó, pero en las calles hay hasta 90 centímetros de nieve acumulada. Merlis González con las imágenes. El noreste de Estados Unidos quedó cubierto de un espeso manto blanco tras la potente tormenta invernal que golpeó la zona el domingo y el lunes. El fenómeno provocó nevadas históricas en varias ciudades. En Boston, por ejemplo, se acumularon 45 centímetros de nieve en las calles. En Nueva York, 80 y en Rhode Island superó los 95 centímetros. El resultado, vehículos cubiertos de nieve, otros atascados en las vías y aceras prácticamente intransitables. Equipos de emergencia y residentes se movilizaron para habilitar los pasos y la tarde de este martes la vida volvía a la normalidad. El alcalde de Nueva York, Zoran Mandani, declaró en una rueda de prensa que la ciudad está en marcha y que las clases presenciales se retomaron para 900.000 estudiantes. Sin embargo, mantiene vigente la alerta por el peligro de las bajas temperaturas. Los pronósticos advierten que se avecina otra tormenta originada en la región de los Grandes Lagos. El gobierno de Colombia puso en vigencia el arancel recíproco del 30%
20% para productos importados de Ecuador. La decisión la justifica en seguridad nacional por el impacto a la industria de ese país y el riesgo a su economía. Patricio Díaz detalla el contenido de ese decreto. El gobierno colombiano cumplió su advertencia de poner un arancel recíproco a los productos ecuatorianos. Dispuso que sea del 30%. El documento estaba listo desde el 20 de febrero. Se publicó este lunes y entró en vigencia. Ahí se justifica la medida en la decisión de Ecuador de imponer a los productos colombianos una tasa de seguridad del mismo 30%. El Ministerio de Comercio de ese país asegura que esa tasa incumple acuerdos internacionales, así como la restricción al tránsito de productos de Colombia, limitando su ingreso únicamente por Rumichaca. Todo esto causa un serio perjuicio a los productores, pero además amenaza la seguridad nacional, dice la Secretaría. Tendría un profundo impacto en la industria exportadora colombiana, ocasionando una alteración súbita a las condiciones de comercio bilateral y poniendo en grave riesgo la economía del país. Calcula una caída del 97% de las exportaciones de Ecuador, es decir, cerca de 1.800 millones de dólares. Es una medida también, dice ese ministerio, para proteger su producción agrícola y evitar los riesgos del contrabando de productos pesqueros y acuícolas como camarón y langostino. 14 de las 19 páginas del decreto son las justificaciones. Después se mencionan los códigos de las 73 subpartidas a las que se aplicará la medida, entre las que están arroz, frijol, cacao, aceite de palma y otras adicionales que no podrán ingresar por vía terrestre. El gobierno de Colombia también dispone en el artículo 3 que las mercancías usadas en la producción de fentanilo no podrán ingresar bajo ningún régimen aduanero. Las tensiones entre los dos países se agudizaron luego de que el presidente Noboa anunciara que desde el 1 de febrero se cobraría la tasa de seguridad, debido a que Colombia ha descuidado la vigilancia de su frontera sur y eso ha generado el ingreso de grupos delincuenciales desde ese país. A pesar de los intentos de la Cancillería colombiana de conseguir un acuerdo, no se pudo. Y más bien las cosas se agravaron con la decisión del presidente Petro de suspender la venta de energía al país. Y luego Ecuador haber incrementado en un 900% el precio del transporte de crudo colombiano por el SOTE. Colombia demandó a Ecuador ante la comunidad andina por la implementación de esta tasa y espera una respuesta. Y la coordinación también con Ecuador. Y los exportadores se reaccionan a la oficialización, como acabamos de ver, del arancel del 30% que Colombia impuso a productos ecuatorianos. FedExport sostiene que unos 5 millones de dólares semanales en exportaciones están en riesgo por esta medida. María Gabriela Carpio recogió las reacciones de varios sectores involucrados con la producción. La medida ya entró en vigencia, pero el impacto se viene sintiendo desde hace casi un mes, cuando Colombia anunció que iba a implementar un arancel del 30% a un grupo de productos ecuatorianos. En FedExport ya tienen un cálculo del impacto. Que a la semana suman cerca de 5,5 millones de dólares. Ese gremio agrega que la decisión afecta al 35% de las exportaciones ecuatorianas, enviadas por 580 empresas hacia ese mercado. Para algunas de ellas, el impacto de la sobretasa será devastador. O sea, no poder sustituir un mercado como el colombiano, que representa alrededor de el 30 al 50% de facturación en muchos de los casos de estas empresas, no van a lograr sostener esos niveles de exportación. Uno de los sectores más sensibles es el palmicultor, especialmente en aceite de palma y sus derivados. Colombia representa el 50% de sus exportaciones, con envíos que bordean los 96 millones de dólares anuales. Entre 6 y 8 mil toneladas de nuestra producción se destinan mensualmente al mercado colombiano. Esta medida indudablemente va a afectar a ese volumen de exportación. En el caso del arroz, la preocupación es mayor, porque el mercado colombiano absorbe cerca del 90% del excedente del producto. Las exportaciones de arroz hacia Colombia implican más o menos entre 40 a 50 millones de dólares al año. El no hacerlas no significa que se pierden esos 40 o 50 millones, sino al tener una sobreoferta se ve afectado el precio también para la comercialización en el mercado interno. Desde la industria automotriz advierten que Colombia tiene acuerdos comerciales con otros países que ingresan productos sin aranceles, lo que hace imposible competir. El golpe más fuerte será para los neumáticos. Hemos hablado de 14 millones de dólares de exportaciones, pero hablemos de que es el 15% de la producción de una empresa, de una compañía que emplea a más de 1.200 trabajadores.
Los gremios urgen a ambos gobiernos a retomar el diálogo para evitar que la tensión comercial escale y las pérdidas aumenten. El estado de Jalisco retoma el comercio y el transporte público tras el caos desatado por la muerte del narcotraficante alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero la crisis por la inseguridad enciende las alarmas en la FIFA, que ha pedido al gobierno mexicano un informe sobre la situación a pocos meses de la Copa del Mundo, que tiene a la ciudad de Guadalajara como una de las sedes del torneo. En ciudades de Jalisco, poco a poco se retoman las actividades tras la violencia del fin de semana. Gasolineras, bancos y el transporte interestatal han restablecido horarios habituales desde hoy. En Guadalajara, algunas personas empiezan a salir a tiendas y supermercados después de permanecer 2 días encerrados en casa. Se ha confirmado que 2.500 elementos del ejército mexicano llegaron para reforzar la seguridad. También arribó un buque de asalto de la Armada de México. Adicionalmente, la Fuerza Aérea Mexicana mantiene aviones tácticos y helicópteros Black Hawk sobrevolando la ciudad. En este contexto, la FIFA solicitó un informe sobre la situación, ya que Guadalajara en Jalisco, Monterrey en Nuevo León y Ciudad de México acogerán partidos de la Copa Mundial, que inicia en junio, así como 2 partidos de repechaje en eliminatorias previstos para fines de marzo. Los documentos ya fueron enviados a la matriz de la organización en Suiza y esta semana la FIFA llevará una delegación de funcionarios a México para reunirse con las autoridades. Luego del análisis, habrá un pronunciamiento sobre si se confirma o no a México como sede mundialista. 70 negocios afectados por el incendio en el edificio Multicomercio en Guayaquil han comenzado a despedir a sus trabajadores. Además, el cierre del sector comercial de la Bahía en el centro de la ciudad no permite ni siquiera recuperar los bienes de los propietarios e inquilinos que hoy organizaron un plantón. Merlin Ochoa con el informe. A casi 2 semanas del incendio, ver humo salir de los escombros del edificio Multicomercio ya es casi parte de la rutina en la zona comercial de la Bahía, en el centro de Guayaquil. Esta mañana ocurrió nuevamente y los bomberos controlaron estos puntos calientes que, según la empresa municipal Segura EP, son normales. A una cuadra en las calles Brasil y Eloy Alfaro, decenas de afectados se reunieron para exigir respuestas. Ellos representan a 70 locales cerrados en los alrededores. Cada negocio generaba entre $200 y $300 diarios. Yo soy una persona de 60 años que pido trabajar porque yo necesito vivir. Manejo costureras, manejo chicas de venta. En estos momentos no tengo a nadie. Ella no dio su nombre, pero es dueña de un restaurante que funcionaba en la planta baja. Indica que invirtió en equipos que luego de la demolición quedarán sepultados. Tuve que despedir 6 personas en el centro comercial. Tengo 18 años laborando. En el edificio la escena es devastadora. Una camioneta al borde del colapso, autos reducidos a chatarra, camiones suspendidos sobre una losa inestable y motocicletas dispersas, al menos 25 carros y 7 motos. Gabriela dice que su vehículo está en buen estado, pero no lo puede sacar. El seguro me dice que en caso de pérdida total, ellos pagan la deuda al banco, pero yo ya perdí todo lo que yo pagué. ¿Cuánto pagó? Como $20.000 más la entrada. Según Segura EP, en Las Torres existe un monitoreo técnico permanente para determinar si hay inclinación o desplazamiento en sus bases. Un primer informe será analizado por el COE este miércoles. Las autoridades deberán decidir qué va a pasar con los vehículos que permanecen atrapados en este edificio. Programaríamos con los propietarios, porque ellos son los que lo tienen que hacer, para ver si el fin de semana pueden retirar los vehículos que están en la parte superior. Aún no hay fecha para la demolición del edificio siniestrado. Los costos deberán asumirlos los propietarios y el proceso podría tardar hasta 3 meses, más 2 meses adicionales de trámites administrativos. Amigos, ahora les informamos que Petroecuador condonó una deuda de $853 millones al Ministerio de Economía y Finanzas en medio de una crisis financiera que le impide realizar inversiones para levantar su producción petrolera. La decisión permitió que el gobierno pueda cerrar 2025 con un déficit fiscal de $4.500 millones. Veamos.
El déficit fiscal en 2025 oficialmente cerró en 4.592 millones de dólares, pero pudo haber sido mayor. ¿Cómo se lo evitó? Según Cordes, fue gracias a un convenio entre el Ministerio de Economía y Petroecuador, que sumó contablemente 853 millones al presupuesto general del Estado. Un convenio que se suscribió el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. El convenio suscrito es una cancelación voluntaria de obligaciones que tenía el Ministerio de Economía con Petroecuador. En otras palabras, se trata de una condonación de la deuda. Y aquí es donde empiezan las preguntas, porque no está claro cuándo se generó esa deuda y a qué corresponde. Tampoco el sustento legal que permite a instituciones públicas perdonarse a creencias. Surge la duda de si podría el IES, manejado por el gobierno, perdonar la deuda que tiene el Estado con ellos o parte de ella sin mayor problema. Pero no es la única interrogante en el aire, porque resulta que Petroecuador, como muchas otras instituciones públicas, es una empresa en crisis. Sus ingresos por venta de crudo en 2025 cayeron en 380 millones de dólares y se ubicaron en 1.594 millones. Su producción cae en picada ante la falta de dinero para realizar inversiones y los precios internacionales tampoco ayudan. Entonces, ¿tenía esta empresa el músculo financiero para permitirse perdonar una deuda que equivale al 53,5% de sus ingresos por exportación de crudo del último año? A esto se suma que, en la parte contable, este perdón y olvido de la deuda que tenía el Ministerio de Economía con Petroecuador se debe registrar como un gasto en las cuentas de la empresa. En las cuentas de una empresa que no tiene aún los informes de las auditorías que, según el gobierno, se contrataron hace 8 meses. Seguimos informando, amigos. El Ministerio de Salud Pública es el primero en abandonar la forma de organización de distritos y zonas a direcciones provinciales. Se espera que estas nuevas entidades sean más ejecutivas y resuelvan problemas de contratación y despacho de personal. Informa Diego Puente. El Ministerio de Salud cambia su organización en territorio y regresa a las direcciones provinciales, abandonando el sistema de zonas y distritos que implementó el correísmo. Así se establece en este acuerdo ministerial del 12 de febrero firmado por la vicepresidenta María José Pinto, encargada de ese ministerio. El documento dice que habrá 153 unidades desconcentradas en tiendas y hospitales, 24 direcciones provinciales y 129 oficinas técnicas. ¿Qué cambia con el sistema anterior? Antes había 9 zonas que, según exautoridades y médicos, provocaban problemas operativos. Por ejemplo, la zona 2 contenía a todos los cantones de Pichincha excepto Quito, también Napo y Orellana. En temas de vacunación se remitían las dosis al Tena, donde estaba la sede de la zona, y de ahí se repartía nuevamente a los territorios, ocasionando una pérdida de tiempo y de recursos. Lo mismo ocurría con trámites, requerimientos de personal o medicinas. El cambio genera reacciones positivas. Tiene mucha más lógica que las zonas que algún planificador desde algún escritorio las habrá hecho, ¿no? Pero no estaban estructuradas como para poder administrar adecuadamente a un conjunto poblacional. Pero advierte que puede existir un retroceso en la atención primaria de salud, porque el acuerdo elimina las 92 direcciones distritales que gobernaban los centros de salud y hospitales pequeños. Y la administración queda centralizado en 24 clústeres de nivel provincial. Esta nueva forma de administrar la salud se desprende del decreto ejecutivo 70 del año anterior, que exigía una división por direcciones provinciales. Con el nuevo modelo se espera tener mayor agilidad en las compras públicas, en distribución de personal, entrega de medicamentos en las provincias y resolución de necesidades. Mundo. Intensas lluvias que afectan a Perú dejan otros 4 muertos y más de 4.000 damnificados en Arequipa. En medio de esta crisis, un helicóptero que la Armada efectuaba labores de rescate se estrelló, provocando la muerte de sus 15 ocupantes, entre ellos 7 menores de edad. El reporte con Ileana Suárez. Vehículos arrastrados por inundaciones, maquinaria retirando lodo, paredes colapsadas y enseres dañados. Es el saldo de las intensas lluvias que azotan Arequipa, en el sur de Perú.
donde además hay daños en infraestructura urbana y rural. Aproximadamente 450 viviendas afectadas, son unas 2.000 personas, viviendas en estados críticos o complicados porque las inundaciones han ocupado sótanos enteros o primeros pisos. Los cadáveres de un hombre de 38 años y su hijo de 14 fueron hallados en un poblado ubicado en la falda de un cerro. Ambos fueron víctimas de una luz y con ellos asciende a 4 el número de fallecidos y a más de 4.000 los damnificados. Durante una operación de rescate, un helicóptero de la Fuerza Aérea se estrelló contra una montaña. Las 15 personas que iban a bordo fallecieron, entre ellas 7 menores de edad. Este incidente aún está bajo investigación. El Servicio Meteorológico de Perú ha informado que además de la situación en Arequipa, las lluvias golpean con fuerza en Ica, a 300 kilómetros al sur de Lima, así como en la región del norte en Piura, Máncora y Tumbes, debido al fenómeno llamado Niño Costero, por una combinación de mal tiempo de la temporada con el incremento de la temperatura en el mar. Y un panorama similar se registra en Brasil. Al menos 23 personas murieron y 45 están desaparecidas tras las intensas lluvias en el estado de Minas Gerais, en el sureste del país. El temporal provocó desbordamientos de ríos, deslizamientos de tierra y el derrumbe de viviendas. Las imágenes de lo ocurrido en el siguiente informe. Avalanchas de lodo y escombros, fuertes corrientes de agua en las calles y el desplome de varios inmuebles son parte del panorama en el estado brasileño de Minas Gerais, azotado por intensas lluvias. Los aguaceros comenzaron el lunes en la ciudad de Juiz de Fora y Uva, donde en pocas horas cayó el equivalente a las lluvias de un mes. 500 personas fueron evacuadas de zonas de riesgo, pero el desbordamiento de ríos y quebradas dejó atrapadas a otras cientos en viviendas y comercios. Videos en redes sociales muestran a algunos sumergidos hasta la cintura dentro de sus casas. Hasta el momento se reportan 23 fallecidos, pero los equipos de emergencia buscan a 45 personas reportadas como desaparecidas, entre ellas los residentes de varias casas arrasadas por un aluvión. Europa reafirma su compromiso de apoyo a Ucrania a 4 años del inicio de la invasión rusa. El Parlamento Europeo instó a Rusia a detener los ataques y declaró que el futuro de Ucrania está en la Unión Europea. El presidente Volodymyr Zelensky demandó plazos para su ingreso a la Unión. De otra manera, dijo Vladimir Putin, encontrará la forma de bloquear durante décadas a Ucrania y dividirá a Europa. Mientras que en Kiev se ha instalado una cumbre de la coalición de voluntarios. Son organizaciones y países aliados que una vez más han exigido a Estados Unidos que todas las partes involucradas sean tomadas en cuenta en las negociaciones de paz con Rusia. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá esta noche su intervención anual ante el Congreso. El llamado mensaje sobre el Estado de la Unión sirve al mandatario para exponer la situación del país y sus prioridades. Trump ha anticipado que tiene mucho de qué hablar, por lo que se espera un discurso largo. Será en medio de tensiones con la Corte Suprema, que el 20 de febrero invalidó los aranceles adicionales a las exportaciones que generan ingresos clave para sustentar sus programas de gobierno. Así también la pugna legislativa entre demócratas y republicanos tiene semi-paralizado al Departamento de Seguridad Nacional por desacuerdos en cuanto al financiamiento. Les contamos ahora que el Consejo de la Judicatura destituyó a 2 jueces anticorrupción acusados de ser parte de un plan para liberar a los hijos de alias Gerente, cabecilla de los comandos de la frontera. El Pleno busca dar giro para dejar atrás la administración de Mario Godoy, pero sigue inestable sin un presidente titular y con la alterna bloqueada por el gobierno. El Consejo de la Judicatura sigue intentando desmarcarse de la administración del caído Mario Godoy. Este lunes el Pleno destituyó a 2 jueces de anticorrupción, Gabriela Lara y Cristian Quito, involucrados en el caso Fachada y bajo sospecha de conformar una trama para liberar a los hijos de Roberto Carlos Álvarez, alias Gerente, cabecilla de los comandos de la frontera. Son los hechos que fueron encontrados el día del allanamiento. Son los teléfonos, es el dinero, $90,000
en una caja de zapatos. Pese a las graves acusaciones y a los elementos que existen en contra de los dos jueces, ellos seguían en funciones y al despacho de la vocal Magali Ruiz llegó un informe de agosto pasado recomendando que los declaren inocentes. Ese equipo técnico ahora enfrenta un sumario. Luego de la sesión, el presidente temporal, Damián Larco, convocó a entrevistas. Lo acompañaron los vocales. Y esta decisión pues muestra una clara muestra de que hay un cambio en la administración. Pero la judicatura aún no puede pasar la página. No tiene presidente titular. Tras la destitución de Godoy, debía asumir su alterna Alexandra Villasís. Sin embargo, el gobierno la bloqueó con un impedimento laboral registrado en el Ministerio de Trabajo. Larco, quien viene de las filas de ADN y fue funcionario del gobierno de Daniel Noboa, negó que haya injerencia política. No es política, yo ocupé un cargo, sí, fue el director del Servicio de Rentas Internas, no soy afiliado a ADN. No digo afiliado, sí militado, usted solo veía. Solo estuvo en la convención. Como todo estaba en el gabinete, obviamente pues participábamos de los eventos del gobierno. Partidista, político, No he participado de actividades partidistas. ¿Puede descartar que haya una influencia política del gobierno en este dejar fuera a la doctora Villasís? Lo descarto. Esto opinan los otros vocales sobre la situación de Villasís. Es un velo del cual muchísimos tenemos determinada posición, podemos tener nuestras dudas. Legalmente a nosotros nos correspondía esperar que ella subsane y puede hacerlo todavía. Como siempre digo, amanecerá y veremos. Mientras se resuelve la presidencia de la Judicatura, el Pleno ofrece avanzar en los concursos pendientes y verificar si más informes de la administración anterior intentan dejar en la impunidad a jueces infractores. 4 personas murieron y 9 resultaron heridas tras la explosión de una vivienda. Este hecho se registró esta madrugada en el cantón Antonio Ante, en la provincia de Imbabura. Cristian Tinajero informa que en el interior la policía encontró explosivos, pero también armas. En ruinas quedó esta vivienda en el sector Santiago del Rey, en el cantón Antonio Ante, provincia de Imbabura, tras una explosión ocurrida la madrugada de este martes. La onda expansiva destrozó ventanales, desprendió el techo y derrumbó paredes. En cuestión de minutos las llamas se extendieron a las demás habitaciones del inmueble. Vecinos, sobresaltados por el estruendo, alertaron a los equipos de emergencia. Producto de ello tenemos lamentablemente 4 personas fallecidas. Miembros del cuerpo de bomberos de la localidad fueron los primeros en llegar. Evacuaron a 10 heridos a diferentes casas de salud de la provincia. Uno de ellos falleció horas después. Ingresa a las unidades y el personal inmediatamente a controlar el fuego que se encontraba prácticamente en toda la infraestructura. La vivienda operaba bajo la modalidad de arriendo temporal. Según la policía, en su interior manipulaban y almacenaban artefactos explosivos. Los uniformados también hallaron armas de fuego. Técnicos antibombas ejecutaron detonaciones controladas de otros explosivos que había en el lugar y no estallaron. Testigos aseguran que otras personas que se encontraban en la vivienda huyeron en vehículos tras la explosión. Ahora la casa permanece reducida a escombros y acordonada con cintas de seguridad, mientras Fiscalía y Policía continúan con las diligencias para determinar responsabilidades. Las víctimas aún no han sido identificadas. Tras casi 2 meses desde la audiencia de juzgamiento por el caso de los 4 niños de las Malvinas, el Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil dio a conocer la sentencia escrita en contra de los 16 militares que integraban la patrulla. 11 de ellos fueron condenados a 34 años y 8 meses de prisión. Los 5 uniformados que colaboraron como cooperadores eficaces con la Fiscalía recibieron una pena reducida de 30 meses. La resolución también ordena reparaciones económicas e incluso una ceremonia castrense en la que se ofrezca una disculpa pública y se deje en claro que las víctimas no eran delincuentes. Invierno. Golpe a 6 provincias. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos responsabiliza a las prefecturas por las graves inundaciones que deja esta etapa invernal en distintos puntos del país. Asegura que desde junio del año pasado se solicitó a los gobiernos provinciales que ejecuten sus planes de dragado. Sin embargo, no lo hicieron. Los detalles de esta nueva polémica con Luis Alfredo Zúñiga.
Las cifras de la Secretaría de Gestión de Riesgos dan cuenta de 324 inundaciones en lo que va del año, que son el 36% de todos los eventos adversos derivados del fuerte invierno. Además, se reportan 91 desbordamientos de cuerpos hídricos, que incluyen 58 ríos, 17 quebradas y otros. Las provincias más afectadas son El Oro, Guayas y Los Ríos. Para Carolina Lozano, secretaria nacional de Gestión de Riesgos, esos estragos tienen responsables. Las prefecturas. Señala que desde junio del 2025, el Ministerio de Ambiente solicitó a los gobiernos provinciales que ejecuten planes de dragado, relleno hidráulico, limpieza de ríos, presas y embalses. Pero no se hizo. Hemos hecho los exhortos, las insistencias y sin embargo de aquello los GAT provinciales no han ejecutado. Y tenemos los informes que durante los últimos 6 años han sido enviados a los diferentes GAT provinciales. Lozano afirmó que hasta septiembre del año pasado no hubo respuesta y el 24 de ese mes se volvió a solicitar, sobre todo a Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro. En diciembre pasado, otra vez se hizo el pedido. Por parte de la Secretaría de Riesgos, señalan que se han invertido 5.9 millones de dólares para kits de asistencia humanitaria y han preparado los planes de respuesta ante las emergencias. Además, no descartan sanciones ante el incumplimiento del dragado en las provincias. Por su parte, la prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga, reaccionó frente al pronunciamiento de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos. Niega que el dragado sea la única solución para las inundaciones y que sí se trabaja en la cuenca del río Guayas. Los prefectos de El Oro y Los Ríos también aseguran que han dragado, pero que hay otros factores que inciden en estas inundaciones. En un video difundido por la prefectura del Guayas, Marcela Aguiñaga rechazó el argumento gubernamental de que las inundaciones se deben a la falta de dragado. Aquel que te diga que solo dragar evitará que te inundes, te miente. Porque las soluciones son integrales. La solución definitiva es trabajar en la mancomunidad de la cuenca del río Guayas. Y es el trabajo que estamos haciendo. Aguiñaga dijo que no amerita gastar casi 45 millones de dólares en una solución que, según dijo, no es definitiva, pero que sí se activó un plan invernal desde noviembre del año pasado y se ha hecho limpieza de canales, desasolve de ríos y cambio de tuberías, aunque no se refirió a la afirmación de la secretaria de Gestión de Riesgos de que dragar es una obligación legal. El prefecto de Los Ríos, Johnny Terán, dijo a Ecuavisa que el año anterior no recibió solicitudes para iniciar planes de dragado, sino apenas la semana anterior. Sin embargo, afirmó que sí se dragó el río Babahoyo, sumado al desasolve de ríos y limpieza de canales, pero que hay otros factores que inciden, como la creación de camaroneras y concesiones mineras, no solo en su provincia, sino en otras aguas arriba. Y eso cambió cauces y caudales, generando inundaciones como las que ocurren hace años en la vía Babahoyo-Juján. Las carreteras estuvieron diseñadas con aspectos de drenaje históricos en base a estudios, pero esta inversión en minería ha distorsionado totalmente las condiciones hídricas del agua que viene a la provincia de Los Ríos. Sostuvo que sí es otro problema la acumulación de sedimento en la cuenca del río Guayas, porque se convierte en un gran tapón, y rescató el dragado hecho en esa zona por la prefectura del Guayas. El prefecto del Oro, Clemente Bravo, también habló con este noticiero. Dijo que han tomado acciones preventivas de acuerdo a las posibilidades económicas, que se han limpiado 300 de los 900 kilómetros de canales y que sí se ha dragado. Es que casi todos los años se dragan, lamentablemente por la erosión hay arrastre de sedimentos, hay que dragarlos todos los años. Y hacemos el trabajo que lógicamente tampoco es que hacemos magia, ¿sí? Lógicamente siempre habrán ríos, canales que faltan de limpiar. Machala y Santa Rosa son los cantones más afectados en la provincia y dijo que también se debe a que están a solo 50 centímetros del nivel del mar y que en abril se empezará a trabajar en un bypass para que los canales de Machala desfoguen directo al río Jubones y reducir las inundaciones en la capital orense. El INOCAR asegura que el fenómeno del Niño no está presente en Ecuador. Sin embargo, sí reconoce un calentamiento inusual del océano, lo que provoca lluvias por encima de lo normal. Veamos. En el Perú, las lluvias, los destrozos y la emergencia ya tienen nombre. Lo llaman fenómeno del Niño costero.
Acá los expertos lo llaman de otra forma. El evento costero cálido costero. Evento cálido costero. Estamos en la fase inicial de este evento cálido costero. Diferente nombre, pero en el fondo el mismo fenómeno. En el Perú, el ENFEN de Perú lo denomina el niño costero. Estamos bajo el mismo evento, no son eventos independientes. Nosotros lo llamamos evento cálido costero, ellos lo llaman el niño costero por definición, ¿ya? Pero más allá del nombre, lo que importa son las consecuencias. Dramáticas en el Perú, dramáticas en Ecuador. Los expertos explican que las precipitaciones extremas obedecen a un calentamiento del mar cercano a las costas de los dos países. Un calentamiento de apenas 1 grado, pero suficiente para causar esto. Los pronósticos son bastante desalentadores con respecto al mes de marzo, que batiendo la premisa que en marzo normalmente llueve, es uno de los picos máximos de lluvia, también vamos a tener esta misma connotación de febrero. Lluvias frecuentes, intensas, acompañadas de tormentas eléctricas, ráfagas de viento, y por lo tanto tendríamos este excedente. Pese a los pronósticos, ambos coinciden en que al menos durante esta temporada invernal no habrá fenómeno del Niño, aunque para la siguiente podría ser. La transición en el océano no es rápida, no es inmediata y nos podría tomar algunos meses recién pasar a condiciones para poder determinar si tenemos o no la presencia de un evento del Niño. En el INOCAR y en el INAMI aseguran que monitorean permanentemente el océano y que si no detectaron esta situación antes fue porque en meteorología los pronósticos no siempre son precisos. Estos modelos obviamente tienen todavía condiciones de incertidumbre que en determinados momentos impiden que se tenga un resultado muy preciso. Por lo pronto, los pronósticos inmediatos son sombríos. Océanos con temperaturas altas y precipitaciones fuertes, muy por encima de lo normal. Equipos de comunicación de la mini central Toachi usados para transmitir señales de producción están dañados por cortocircuitos, según técnicos que inspeccionan ese lugar. La inundación que afectó la casa de máquinas también dañó los sistemas de detección de incendios. Diego Puente con el reporte de la situación. Nuevos videos aparecen sobre la inundación de la mini central eléctrica Toachi, ubicada en el complejo hidroeléctrico Toachi-Pilatón, entre las provincias de Santo Domingo y Pichincha. Trabajadores grabaron el momento en el que el agua de la represa desbordada cae en cascada al cuarto de máquinas de la mini central con capacidad de generación de 1,4 megavatios. Según reportes de técnicos que se encuentran en el sitio y que conversaron con Televistazo, el agua provocó cortocircuitos de los equipos electrónicos y eléctricos y los canales de comunicación de la central en los que se informa su producción. En esta central fueron instalados hace 10 meses de equipos de última tecnología, entre ellos sistemas que miden la velocidad del agua, de las corrientes, voltajes y un sistema de sincronización. Todo era automatizado. También había sistemas de detección de incendios que incluso podían extinguir las llamas de los paneles con espuma y gases nobles. El agua alcanzó 50 centímetros de alto. Cubrió paneles donde afectó principalmente a los sistemas de cables y tableros. Los equipos consultados por Televistazo opinan que la turbina como tal no sufrió mayores afectaciones y podría ser reutilizada, pero se espera una segunda valoración. El Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha considera que debe existir un informe de lo ocurrido y del alcance de los daños, pero tienen una estimación de cuánto cuesta una unidad de generación. A nivel internacional, cada megavatio de generación hidroeléctrica está alrededor de entre 1 y 2 millones de dólares, digamos el promedio 1.5 millones de dólares por megavatio. Estamos hablando de menos de 2 millones de dólares. Mini Toachi es una de las 3 centrales que forman parte del complejo, junto con Ayuriquín de 204 megavatios y Sarapuyo de 49 megavatios. Los detalles de la formulación de cargos en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otros implicados en el caso Goleada se publicarán este lunes en el sistema de la función judicial. El fiscal señaló que un entramado empresarial liderado por los hermanos Álvarez simuló deudas y cesiones para poder lavar dinero proveniente de la venta de combustible subsidiado a precio comercial. Fabiola Santana con más de esta explicación. Este lunes, a 13 días de la detención de Aquiles Álvarez y otros por el caso Goleada, fue publicado en el sistema de la función judicial el documento que recoge las 13 horas de audiencia de formulación de cargos. El fiscal de la Unidad de Transparencia, Denis Villavicencio, dijo que los hermanos Aquiles, Antonio y Javier Álvarez tenían la dinámica de un grupo criminal que inyectaba capitales ilícitos y que su operatividad inició en 2020 con empresas dedicadas a la venta de combustible.
doble. Según el fiscal, la empresa terminal naviero petrolero Ternape compraba al Estado diésel subsidiado y en lugar de venderlo a navieras nacionales, lo hacía a las internacionales y a precio de mercado. Esa empresa estaba endeudada con flota naviera petrolera Flonape Overseas, otra empresa de los hermanos Álvarez registrada en Panamá y que según la fiscalía es de papel. El dinero ilícito se registraba como deuda a esa empresa. Por esta deuda de $2.700.000, Ternape no podía acceder a créditos. ¿Cómo se resolvió el problema según Fiscalía? Cediéndola a los dueños de Flonape, es decir, los mismos hermanos Álvarez, $800.000 a favor de Aquiles y $1.900.000 a favor de Antonio. Según el fiscal, ellos decidieron no cobrarse la deuda y más bien incrementar el capital de Ternape. Ese mecanismo, según Fiscalía, sirvió para legalizar el dinero que siempre estuvo en manos de Grupo Albatrés, que se identifica como el dueño de las acciones de las dos firmas, también de los hermanos Álvarez. La investigación dice que los otros 8 procesados buscaban embarcaciones de bandera internacional para vender el diésel subsidiado a precio normal. El perjuicio total al Estado lo estima la Fiscalía en $100 millones. El acta de audiencia no contiene los sustentos que presentó la Fiscalía para formular cargos. Estos se detallan cuando el juez anticorrupción Jairo García sustentó la decisión de dictar la prisión preventiva. El caso nació a partir de la colaboración de uno de los procesados en el caso AAA, José Ceballos Avellán, que narró el funcionamiento de esta red. La UNE y organizaciones sociales presentaron la segunda demanda de inconstitucionalidad en contra de las reformas al COOTAD que exigen a los gobiernos autónomos descentralizados destinar el 70% de su presupuesto a la obra pública. Patricio Díaz informa que el Consejo Metropolitano de Quito aprobó también presentar otra demanda. Veamos. La UNE dice que la reforma al COOTAD generará recortes y despidos. Por eso presentó este martes la segunda demanda de inconstitucionalidad contra estos cambios. La norma dispone que el 70% de los presupuestos de municipios y prefecturas vaya a obra pública y el 30% a gasto corriente, es decir, sueldos. Los demandantes justifican su acción constitucional en que los cambios vulneran la autonomía de los gobiernos seccionales. Y claro que queremos obras, pero las obras no tienen que ser una cortina de humo para recortar los programas sociales. Mientras el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, consiguió el respaldo del Consejo Metropolitano para presentar también una demanda de inconstitucionalidad a nombre del Cabildo. La mayoría de concejales insistieron en que los programas en el campo social serán los más afectados. Muñoz explicó que aunque el municipio pudiera cumplir el 70% de inversión, la ley dispone que sean obras prioritarias y el Ministerio de Finanzas las califique. Solamente es considerado inversión prioritario, a ojos de esta ley, $158 millones de un presupuesto un poco más de $1.000 millones. Sin embargo, el concejal Michael Aulestia cuestionó que no se utilizaron $180 millones para inversión en 2025. Y que se diga con transparencia a esta ciudad cuánto han ejecutado en materia de inversión. Me parece que se han acostumbrado, señor alcalde, a mentirle a la ciudadanía. La ministra de Gobierno, Nathalie Morillo, negó que se vaya a afectar el apoyo social de los GATS. En una entrevista radial insistió en que se trata de exigirles planificación. Lo único que se está haciendo con esta ley es ordenando para que exista una planificación adecuada. Otras autoridades seccionales han anunciado más demandas a la nueva norma, pero no se ha confirmado cuándo las presentarán. Y anoche la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley económico urgente enviado por el presidente Daniel Noboa. Fortalece los sectores estratégicos de minería y energía, es parte de la propuesta. Sin embargo, la oposición y también ambientalistas lo cuestionan. Paul Romero explica las razones. El proyecto económico urgente para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía está listo para segundo debate. Cerca de la medianoche y en sesión virtual, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea aprobó el documento de 110 páginas con 8 votos a favor y 2 en contra. El gobierno propone generar ingresos al Estado con inversión privada nacional y extranjera en los dos sectores estratégicos y justificó el proyecto ante la falta de inversión, pérdida de ingresos fiscales y expansión de actividades ilegales como la minería. Nace con el propósito de convertir a la minería y la energía en verdaderos pilares del desarrollo nacional. Una empresa extranjera
quiere venir a invertir con una base sólida que tiene que ser la seguridad jurídica. El proyecto contempla la declaratoria de áreas mineras con protección y seguridad de las Fuerzas Armadas en donde haya presencia de grupos criminales. Grupos ambientalistas cuestionan que se pretenda sustituir la licencia ambiental, requisito vigente desde hace 16 años, por una autorización ambiental según el riesgo de la actividad. Se planteó proteger zonas sensibles como Quinzacoche en Azuay. Que haga respetar las consultas populares. Más del 85% de los cuencanos fue: no queremos minería en zonas de recarga hídrica, ecosistemas sensibles, frágiles. Los legisladores del correísmo criticaron el informe de mayoría. Lo que quiere el gobierno es eso, reducir el control ambiental, proteger la inversión privada. En electricidad se propone esquemas excepcionales de concesión de proyectos al sector privado ante la falta de recursos estatales para la inversión. El objetivo, según el proyecto, es eliminar el riesgo de apagones, como los del 2024, que dejaron pérdidas por aproximadamente $2.000 millones. El presidente de la Asamblea, Nils Olsen, convocó a sesión del Pleno el próximo jueves para segundo y definitivo debate del proyecto económico urgente. La bancada correísta presentó una demanda de inconstitucionalidad en contra del reglamento del concurso de fiscal general del Estado. Durante la primera semana de postulaciones, solo 15 personas se han inscrito en ese proceso. La designación del próximo fiscal general avanza en terreno minado. Este lunes, miembros de la bancada correísta presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra el reglamento que rige el concurso. Los accionantes piden que se suspenda de forma inmediata por 2 cambios que vulneran la transparencia del proceso. No es lo ideal porque necesitamos avanzar, claro, pero eso es algo que se tuvo que haber previsto en su momento, que fue lo que advertí. Al principio lo que decía es que el concurso empieza con la conformación de la veeduría ciudadana y al momento de la reforma lo que ellos hicieron fue decir que empieza el momento de la convocatoria. Esta acción se suma a los cuestionamientos por la designación de una comisión ciudadana de selección con poca experiencia y con procesos que ponen en duda la probidad de varios de sus miembros. Uno de los puntos más controversiales del reglamento es el cambio que permite que participen abogados que hayan defendido causas relacionadas a 39 delitos penales, incluido narcotráfico y crimen organizado. Y eso obviamente limita el derecho de participación que tienen todas las personas de optar por presentarse en el concurso. ¿Qué pasaba si no se derogaba eso? Hubiéramos tenido acciones de protección a millares. Eso quiere decir que dicho concurso nos demoraría más o menos 2 o 3 años en terminar. La demanda se presenta cuando está en marcha la recepción de postulaciones para fiscal, que estará abierta hasta el 3 de marzo y que hasta el momento tiene poca acogida. Lo que me han dicho es que hay alrededor de 15 candidatos hasta el día de ayer y solamente 8 han entregado o cumplen con la carpeta completa. Sí tiene mucho que ver todo lo que ha venido sucediendo a la interna del Consejo de Participación de esta misma administración. Lamentablemente es así por las malos procederes que han tenido anteriormente. De acuerdo al cronograma del concurso, el nuevo titular de la Fiscalía General será elegido a finales de septiembre. Durante 5 horas, los integrantes de la mesa penitenciaria recorrieron los pabellones 5 y 7 de la Penitenciaría del Litoral para tomar apuntes y buscar acciones para poder combatir la crisis por tuberculosis y desnutrición crónica. Se verificó que hubo un traslado masivo de enfermos a otro centro, como lo revela Bessie Granja. Por primera vez, los integrantes de la Mesa de Emergencia Penitenciaria, integrado por instituciones públicas y colectivos de derechos humanos, ingresaron a los pabellones 5 y 7 de la Penitenciaría del Litoral para verificar el cumplimiento de las medidas cautelares otorgadas a la población carcelaria. Dichas disposiciones fueron dictadas por un juez constitucional de Guayaquil y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ante la crisis de tuberculosis y desnutrición crónica que se ha evidenciado en el centro carcelario. El recorrido tuvo una duración de 5 horas. Hemos podido corroborar el traslado de 496 PPL a la cárcel regional 4. Y una serie de mejoras que se están realizando. Obviamente, esto es un proceso. Nosotros vamos a realizar visitas sorpresas para garantizar que estos cambios se sostengan en el tiempo. Para el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, aunque se ha dado un primer paso para atender a esta población, la crisis continúa. Ayer falleció una persona en el pabellón 5.
3 carros del Ministerio de Salud Pública ingresaron a la penitenciaría del Litoral con cajas de insumos médicos, como alcohol, algodón, cremas y vitaminas. También lo hicieron varias ambulancias. A la inspección también ingresaron voceros de los comités de familiares de los presos. Para que las autoridades no bajen la guardia, sino que mantener el mismo nivel de salud para los privados de libertad. Hasta lograr solventar la crisis sanitaria que ya traspasó los muros. 3 toneladas de cocaína fueron incautadas en aguas internacionales cerca del límite entre Ecuador y Perú. El operativo en conjunto con Estados Unidos dejó 3 ecuatorianos detenidos que ya fueron trasladados a Manta junto al alcaloide. Merlin Ochoa con la información. En alta mar, cerca del límite internacional entre Ecuador y Perú, fue interceptada una narcolancha rápida, sin nombre, sin bandera y sin documentos. Según la Marina, a bordo se hallaron un poco más de 3 toneladas de cocaína y fueron capturados 3 ecuatorianos. El buque guardacostas estadounidense Forward detectó la embarcación en una ruta marítima utilizada por las mafias para enviar cocaína hacia Centro y Norteamérica. Tras el operativo y en coordinación con la Armada del Ecuador, el millonario cargamento y los detenidos fueron llevados en la lancha Isla Darwin hasta Manta. La policía indicó que 2 de los aprehendidos son de Manta, Manabí, y el tercero de Salinas, Santa Elena. Uno de ellos registra antecedentes penales por tráfico de drogas. Las primeras investigaciones determinan que la cocaína, valorada en $78 millones en Estados Unidos y 109 millones en Europa, tenía como destino Norteamérica. Como parte del procedimiento binacional, Estados Unidos entregó 200 kilos a Ecuador para sustentar la judicialización del caso. El resto del cargamento será destruido en ese país. Los 3 detenidos serán procesados por tráfico internacional de drogas, cuya pena es de hasta 26 años de prisión. Continuamos, amigos, con más noticias aquí en Televistazo Estelar. Recuerden que nos pueden ver también en vivo a través de nuestra app Ecuavisa Play. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, tendrá licencia sin sueldo por 30 días más. Así lo aprobó el Consejo Municipal por unanimidad. Diego Cuenca informa que esta vez el permiso de Álvarez será hasta el 26 de marzo. ¿Cuáles son las razones? Veamos. ¿Cuál es la necesidad de adelantarla? El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, pidió que se extienda su licencia sin sueldo, que precisamente culminaba ese martes. El Consejo Municipal conoció dicho pedido en una sesión extraordinaria, donde la concejal Emily Vera, del movimiento correísta, hizo una moción. Por eso, queridos compañeros, quiero elevar a moción esta solicitud de licencia. Álvarez, que permanece recluido en la cárcel de Cotopaxi, firmó su pedido para extender el permiso desde el 25 de febrero hasta el 26 de marzo. Y los 15 concejales, junto a la alcaldesa encargada, Tatiana Coronel, aprobaron por unanimidad. Apoyo la moción. Los días que sean necesarios y que espero que sean pocos, porque Guayaquil y los guayaquileños lo necesitamos. Los ediles de oposición se unieron al voto favorable de los concejales del correísmo y reto, por ejemplo, Ana Choes del Partido Social Cristiano. Pero es por naturaleza una medida temporal. Las ciudades no pueden sostenerse en la excepción. Guayaquil necesita certeza institucional. Revolución Ciudadana anunció además medidas a favor del alcalde. Que la defensa técnica del alcalde también ha presentado una denuncia en la CIDH por violaciones a derechos fundamentales. En medio de su nueva licencia, Álvarez participará el lunes 2 de marzo de la audiencia de apelación a la prisión preventiva por el caso Goleada, que investiga lavado de activos y defraudación tributaria. La relación entre humanos y perros tiene más de 30.000 años de historia, pero su lealtad permanece intacta. Algunos destacan por su belleza, fortaleza e incluso por sus travesuras. Jorge Luis Vaquerizo muestra momentos curiosos captados en cámara de estos amigos de 4 patas. En Estados Unidos, un gran operativo de los bomberos se desplegó para rescatar a Rufus, un perro que cayó por un agujero en la superficie de un estanque congelado mientras paseaba con su dueño. Los rescatistas usaron drones, equipos especiales y cuerdas para sacarlo del agua. Los bomberos informaron que Rufus salió ileso y pudo regresar con sus dueños. En Europa,
La primera carrera de Dutch Hounds, más conocidos como perros salchicha, se realizó en Vilna, capital de Lituania. Este divertido evento reunió a 50 ejemplares de la raza de origen alemán. Estos audaces perros de cuerpo alargado y patas cortas compitieron en 2 categorías, velocidad y belleza. La organización estuvo a cargo de los fanáticos de los salchichas, con apoyo del centro comercial de la ciudad, inspirados en la famosa carrera anual de perros corgis. Ahora la organización espera que esta competencia alcance el mismo éxito. En Italia, un hombre entrenó a su perro para dejar bolsas de basura al borde de la carretera y así evadir las cámaras instaladas para combatir esta actividad ilegal. El momento fue captado con detalle en video, donde se observa al perro trotando por la vía con una bolsa de basura antes de dejarla cuidadosamente sobre la acera. Tras investigaciones, las autoridades aseguraron que no había duda del entrenamiento al animal para ejecutar esta actividad ilegal. El propietario fue identificado y sancionado con una multa. Muy bien, y así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Mientras, puedes seguir las noticias a toda hora en ecuavisa.com. Información verificada con el sello de Televistazo. Mañana en Contacto Directo, Petroecuador perdonó 853 millones de dólares de deuda al Estado. ¿Cómo quedan las cuentas fiscales? Lo detallará José Hidalgo, director general de Cordes. Además, el constitucionalista José Chalco, él va a analizar si el Consejo de la Judicatura es una institución fallida. Amigos, las noticias regresan a las 5:55 de la mañana, muy temprano, en la primera emisión de Televistazo, también en vivo por Ecuavisa Play. Buenas noches.